El pombero, el guardián de la noche. En lo profundo de los montes paraguayos, entre susurros de la brisa y el crujir de las hojas secas, se oculta una de las criaturas más temidas del folclore guaraní. El pombero. Se dice que este misterioso ser es un protector de la naturaleza, un espíritu de la selva que camina en la oscuridad. Sus pisadas son silenciosas y su presencia se siente en el aire. Los campesinos aseguran que, cuando el pombero ronda, se escuchan extraños silbidos y murmullos entre los árboles. Algunos lo describen como un hombre bajo, de aspecto encorvado, con largos brazos y pies anchos, perfectos para caminar sin dejar rastro. Otros afirman que puede volverse invisible, deslizándose entre las sombras sin ser visto. El pombero es conocido por su carácter impredecible. Puede ser un aliado o un enemigo. A quienes respetan la naturaleza y le hacen ofrendas, como miel, tabaco o caña, les trae buena suerte y protege sus cosechas. Pero a quienes se burlan de él o destruyen su hogar en el monte, los castiga con bromas pesadas, desapariciones misteriosas o incluso enfermedades repentinas. Las historias sobre él son incontables. Hay quienes juran haber sentido su aliento helado en la nuca en medio de la noche, o haber despertado con los caballos desatados y los graneros revueltos, sin explicación alguna. Algunos aseguran que el pombero también tiene un lado más oscuro. Dicen que visita a las mujeres solitarias mientras duermen y que incluso puede robar niños, llevándolos a lo profundo del bosque. Por eso, en las comunidades rurales, al caer la noche, se evita pronunciar su nombre en voz alta, porque llamarlo es invitarlo a entrar. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa cuando crees estar solo? ¿Escuchaste un silbido en la oscuridad sin saber de dónde venía? Tal vez, el pombero ya te ha visitado. Déjame tu opinión en los comentarios y dime si conoces otra leyenda misteriosa de Paraguay. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.